El niño que observaba la muerte. Desde muy joven Orochimaru no fue como los demás. En las aldeas ocultas los niños sueñan con convertirse en héroes. Pero Orochimaru observaba la piel muda de una serpiente muerta y se preguntaba, ¿será esto una señal del más allá? ¿Una pista? ¿Un secreto dejado por la naturaleza misma? Bajo la tutela del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, Orochimaru se destacó de inmediato. Inteligente, silencioso, inquietante. Su mirada penetraba más allá de lo visible, como si ya supiera algo que los demás aún no comprendían. Pero fue tras la muerte de sus padres cuando algo cambió. Ya no era solo un prodigio, ahora era un niño obsesionado con el fin de la vida. Y en esa obsesión nació una pregunta que lo perseguiría hasta el final. ¿Por qué debemos morir? A partir de ese momento la muerte ya no era un destino, era un enigma que Orochimaru juró descifrar. Mientras sus compañeros Jiraiya y Tsunade entrenaban para proteger la aldea, Orochimaru escarbaba en secretos prohibidos, se adentraba en los textos perdidos del ninjutsu, investigaba, experimentaba, cruzando una línea que muchos jamás se atreverían siquiera a mirar. Y así, sin que nadie lo notara, el genio de Konoha comenzaba a transformarse en algo más, algo mucho más oscuro. La sed de conocimiento de Orochimaru no tenía límites, y lo que descubriría lo cambiaría para siempre. A medida que crecía, también lo hacía su hambre por respuestas. Mientras los shinobi de su generación perfeccionaban jutsus para la guerra, él los estudiaba, solo para deconstruirlos, desmenuzarlos y entender cada fibra de chakra que los hacía funcionar. No buscaba poder por ambición, lo buscaba por evolución. Fue entonces cuando descubrió los jutsus prohibidos, técnicas ocultas selladas por generaciones, secretos peligrosos, no porque fueran desconocidos, sino porque nadie debía conocerlos, y Orochimaru, por supuesto, los conoció todos. Entre ellos encontró uno que marcaría un punto sin retorno, la transferencia de alma, una técnica capaz de cambiar de cuerpo y con ello burlar a la muerte, pero para perfeccionarla necesitaba cuerpos, sujetos de prueba, vidas. Poco a poco los rumores comenzaron a surgir, ninjas desaparecidos, informes extraños, laboratorios ocultos bajo tierra, y aunque el tercer Hokage sospechaba, su aprecio por Orochimaru nublaba su juicio. Aquel niño que crió ¿sería capaz de semejante traición? La respuesta llegó demasiado tarde. Orochimaru ya había comenzado sus experimentos. Jóvenes huérfanos, prisioneros de guerra, incluso shinobi de Konoha, todos convertidos en piezas de un rompecabezas macabro. Y lo peor es que él no sentía culpa, solo curiosidad. Pero los secretos no permanecen ocultos para siempre, y Orochimaru estaba a punto de ser descubierto. El día que fue descubierto, no pidió perdón, no mostró arrepentimiento, solo decepción, no por sus crímenes, sino porque lo detuvieron antes de terminar. El tercer Hokage, Hiruzen, enfrentó a su antiguo alumno con el corazón dividido. El niño brillante que alguna vez soñó con que fuera su sucesor, ahora era un criminal, un traidor. Pero Sarutobi dudó. En lugar de acabar con su vida, lo dejó escapar. Ese fue el error que sellaría el destino de Konoha. Exiliado, perseguido y marcado como renegado, Orochimaru no se detuvo, solo cambió de escenario, de las sombras de Konoha al eco tenebroso de una nueva guarida, la aldea oculta del sonido, un refugio creado a su imagen, un santuario para sus experimentos, una nación entera convertida en laboratorio. Fue allí donde su obsesión se transformó en doctrina. Ya no solo buscaba la inmortalidad, ahora buscaba cuerpos perfectos, recipientes, vidas para ser consumidas. Y como serpiente que muda de piel, Orochimaru comenzó a probar con su técnica prohibida. Transfería su alma de un cuerpo a otro, dejaba tras de sí cadáveres y avanzaba, un paso más cerca de la eternidad. Cada huésped era un experimento fallido, cada muerte un peldaño más en su escalera hacia lo imposible. Y aunque su cuerpo cambiaba, su mirada seguía siendo la misma, fría, analítica, inquebrantable. Pero aún le faltaba algo, un recipiente perfecto, un cuerpo con un linaje superior, con un poder innato que pudiera resistir el alma de un dios. Y fue entonces cuando puso sus ojos en alguien, un joven del clan Uchiha, un prodigio, un chico llamado Sasuke. Konoha estaba en paz. Orochimaru, Number, desde las sombras, observaba, esperaba, planeaba. Había pasado años perfeccionando su técnica de transferencia de cuerpo, pero para alcanzar la inmortalidad verdadera, necesitaba algo más que un recipiente cualquiera.
necesitaba un heredero del poder ocular más temido del mundo ninja, el Sharingan. Durante los exámenes Chunin, Orochimaru hizo su jugada. Infiltrado como un shinobi de la aldea del sonido, se deslizó entre los árboles del bosque de la muerte, como una serpiente esperando a su presa. El momento fue preciso, rápido, irreversible. Marcó a Sasuke con el sello maldito, un jutsu que no solo le otorgaba más poder, sino que también lo ataba lentamente a su voluntad. Sasuke comenzó a cambiar, su cuerpo lo resistía, pero su alma comenzaba a rendirse. Cada vez que activaba el sello, el dolor lo consumía, pero también lo fortalecía. Y eso era exactamente lo que Orochimaru quería. Mientras tanto, el ataque a Konoha ya estaba en marcha. Aliado con la aldea de la arena, Orochimaru desató el caos. Ninjas cayeron, edificios ardieron, la hoja sangraba. Y en medio del caos, Orochimaru enfrentó a su antiguo maestro, Sarutobi, el tercer Hokage, maestro y discípulo. Una última batalla, un último intento por redimir lo que se había perdido. Pero Orochimaru no buscaba redención, solo venganza y poder. El resultado fue brutal. Hiruzen logró sellar sus brazos, impidiendo que volviera a usar jutsus, pero pagó el precio con su vida. Aún así, Orochimaru aún tenía a Sasuke, la semilla ya estaba plantada. El sello maldito había cumplido su función. Sasuke comenzaba a mirar hacia las sombras. La humillación en su lucha contra Naruto, la constante sensación de no ser lo suficientemente fuerte, todo eso lo empujó hacia donde Orochimaru lo esperaba. No fue una trampa, fue una invitación, un susurro sutil. Si de verdad quieres poder, yo puedo dártelo. Y Sasuke aceptó. Abandonó Konoha, abandonó su equipo, abandonó todo lo que quedaba de su humanidad para lanzarse al abismo. Orochimaru lo recibió con los brazos abiertos, no como un maestro, sino como un alquimista preparando su creación más ambiciosa. Durante años lo entrenó, no solo en técnicas ninjas, sino en el arte de la crueldad, la manipulación, el desapego. Sasuke absorbía el conocimiento con una intensidad que sorprendía incluso a Orochimaru. Se convirtió en una espada afilada, forjada por el odio y templada por la sed de venganza. Pero Orochimaru tenía otros planes. Cada técnica, cada muestra de poder era solo una prueba, un examen para verificar si el cuerpo de Sasuke podría soportar la transferencia de alma. No lo entrenaba para convertirlo en un guerrero, lo preparaba para convertirse en su próximo cuerpo. El momento se acercaba. Orochimaru estaba débil, su cuerpo actual, ya desgastado, comenzaba a fallar. Solo necesitaba un instante, una apertura, un descuido. Pero Sasuke no era una víctima, era un Uchiha, y el fuego de su clan ardía más fuerte que cualquier sello maldito. El ritual comenzó en las profundidades de su laboratorio. Orochimaru intentó reclamar lo que creía suyo, pero olvidó una verdad fundamental sobre los Uchiha. Nunca se dejan poseer. Sasuke contraatacó. Usó todo lo que había aprendido, no como discípulo, sino como depredador. Lo enfrentó sin temor y lo selló, lo absorbió. En un instante, el depredador se convirtió en presa, el alquimista en su propia creación fallida. Orochimaru fue derrotado desde adentro. No hubo batalla pública, no hubo testigos, solo el eco de un grito que nadie escuchó. Sasuke emergió más fuerte, más decidido, y Orochimaru quedó sellado dentro de él. Una sombra, un eco, una serpiente sin cuerpo ni voz. Pero incluso así, él no estaba muerto, porque las serpientes siempre encuentran una grieta por donde colarse, y él no había dicho su última palabra. A muchos les parecía imposible, inimaginable, inaceptable, cómo alguien que fue devorado desde dentro podía volver, pero Orochimaru no era alguien, era la serpiente que nunca deja de mudar, el genio que convirtió su alma en fragmentos dispersos, sellados, ocultos, esperando. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, Sasuke, ahora enfrentando verdades más grandes que su venganza, necesitaba respuestas, y para obtenerlas tuvo que hacer algo impensable: liberar a Orochimaru. Usando uno de los fragmentos que quedaban sellado en Anko, una antigua víctima del sello maldito, Orochimaru fue revivido. Pero algo era diferente. Su presencia era menos agresiva, su mirada más tranquila. Incluso sus palabras no eran las de antes. Ya no me interesa tu cuerpo, Sasuke. ¿Mentira? ¿Manipulación? Oh,
verdad. Durante el resto de la guerra, Orochimaru no traicionó a nadie, ayudó a revivir a los antiguos Hokages, se mantuvo al margen del caos, observó, analizó, como siempre. Muchos pensaron que se había redimido, que tras ver el ciclo eterno de odio, destrucción y poder, había encontrado algo parecido a la paz. Pero Orochimaru nunca fue un hombre de pasiones, fue un hombre de curiosidad, y su curiosidad aún no estaba satisfecha. La guerra terminó, la paz volvió al menos por un tiempo, y en las sombras, Orochimaru siguió existiendo, ya no como enemigo, ya no como fugitivo, ahora tenía un laboratorio legalizado, una supervisión limitada, y lo más insólito de todo, un hijo, Mitsuki, un experimento perfecto, un niño artificial creado con el mismo propósito que todo lo demás en su vida, descubrir, pero esta vez parecía distinto. Mitsuki tenía libre albedrío, tenía conciencia, tenía bondad, y lo más extraño de todo, Orochimaru lo dejó ir, lo envió a Konoha, a convivir con Boruto y los nuevos shinobi, a crecer a su manera. Muchos aún desconfían de él, y con razón, porque nadie olvida el pasado, los crímenes, las muertes, las atrocidades, pero Orochimaru no intenta justificarse, tampoco pide perdón, solo continúa observando. ¿Cambió? ¿Se arrepintió? ¿Encontró la paz? Nadie lo sabe con certeza, porque Orochimaru no es bueno ni malo, es algo más complejo, una entidad impulsada por la búsqueda constante, por el deseo de trascender, de entender los límites de la vida, del alma y de lo que hay más allá. Y aunque ya no persigue la inmortalidad de la misma manera, algo en su mirada nos recuerda, nunca dejó de buscar. Orochimaru no murió, no fue derrotado, simplemente cambió de forma. Quizás esa era la inmortalidad que buscaba, no vivir para siempre, sino evolucionar sin fin. En un mundo de héroes y villanos, él sigue siendo otra cosa, una pregunta sin respuesta, un misterio sin resolver. El pasado oscuro de Orochimaru jamás desaparecerá, pero su sombra sigue caminando entre nosotros, silenciosa, paciente y eternamente curiosa.